can draw your attention to the book of Luke chapter 21. We're going to be looking at the section of scripture. Esta mañana vamos a empezar con el libro de Lucas 21, de los versículos 5 a 28, y vamos a estar viendo cómo estamos en los últimos días o las últimas horas antes de su crucifixión. Y Jesús ya hizo lo que nosotros llamamos como la entrada triunfal. Jesús ya está en Jerusalén. Ya ha sido coronado como el rey que había de venir y el rey que ellos creían que iba a ser el que iba a establecer su reino en la tierra en aquel tiempo, usurpar el poder del imperio romano. Entonces, cuando vino se dieron cuenta de que hay algo muy diferente de Jesús, que vino y volcó las mesas en representación del asco que sentía él, de la perversión que había, como todas estas personas como se aprovechaban de la gente en vez de acercarlas a Dios, y habló parábolas sobre el juicio para magnificar la situación, la condición de el status quo religioso, que era algo hecho por ellos, como ellos buscaban estar bien con Dios a través de sus propias obras y no ver a Dios y sus buenas obras. Entonces vemos esta sección de las Escrituras que Jesús está hablando sobre el juicio, estaba defendiendo su autoridad como el verdadero Mesías y estaba hablando palabras que las personas muchas veces hacía que las personas se sintieran confundidas, pero él estaba proclamando que él era el verdadero Mesías. Entonces, conforme entramos a esta sección de la Escritura, nos vamos a encontrar la significancia que Jesús tiene en nosotros para nosotros entender su segunda venida. Él él da esta respuesta muy larga a muchas de las preguntas que tenemos en la Biblia, y es hablada en un lugar que es el Monte de los Olivos. Es a través del valle de Jerusalén, cerca del lugar donde él iba a morir en un par de horas. Entonces, conforme vemos esta escritura en particular, tenemos que entender que Jesús de verdad quiere que sepamos y entendamos esta gran pregunta que todos tenemos, es ¿cuándo es el fin? Entonces, esto nos dice que sí hay un fin. Nos dice que el fin viene y está en su agenda, en su horario, y uno puede preguntar, bueno, ¿cuál es el fin? Bueno, la Biblia nos dice exactamente cuál es el fin. El fin de la vida como la conocemos hoy. Es el fin del reinado de Satanás sobre la tierra, sobre el universo, sobre la humanidad. Es el tiempo donde Jesús va a poner un alto a esto, y Él va a gobernar y va a reinar, y va a ser una nueva era, un nuevo tiempo, un lugar nuevo, donde el pecado no va a florecer en su reino, como algunos lo llaman el reino milenial, que son 1000 años donde Jesús va a reinar en la tierra, y después de eso van a estar los nuevos cielos y la nueva tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este texto, es ¿cuándo es que va a suceder esto? No es tanto como, no es algo que es nuevo para nuestra generación, es algo que se ha sido una pregunta. Y a lo mejor es diferente. Lo que es diferente en nuestro tiempo es que muchas personas en nuestro tiempo no quieren saber, quieren que las cosas sigan como están ahorita para siempre. Y sé que si eres creyente no quieres eso, porque te das cuenta y reconoces que pues esto no es lo que debe de ser. Estamos en grandes problemas y no hay nada más, y esto es lo único que nos espera. Entonces, ¿qué haces en esta situación? Empiezas a poner tu atención en las políticas y decir, bueno, las políticas van a arreglar esto, la persona correcta o el grupo de personas correctos, eso va a arreglar todo. Y ¿sabes qué? No va a arreglar nada. La Biblia es muy clara cuando habla de eso. El día de hoy, cómo se va a ver hasta que Él regrese. Entonces, sí puedo pedirles que vayamos a Lucas 21.
Y tengan en mente que todo este capítulo es de Jesús regresando, es su segunda venida. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender, que nos dice aquí, es que va a haber como destrucción del templo. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver en el versículo 5. Vamos a saltar en este escenario y dice, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Entonces, para que te pongas en esta escena, Jesús está moviéndose en el patio del templo. Habían varios patios en esta estructura donde estaba el templo, el centro de toda la actividad, pero el templo era una estructura, un edificio en donde el sacerdote operaba a través de secciones de este templo, del lugar santo, que es la primera sección, y luego la sección del santo de los santos, y luego están todos estos patios afuera. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, pasó mucho de su tiempo durante la semana en los patios y en las áreas del templo, y eso es lo que él estaba haciendo. Está viajando, está caminando por ahí, hay gente siguiéndolo. Puedes verlo como un grupo de personas que estaban interesadas en lo que estaba diciendo y en lo que tenía para decir. Algunas personas tenían como nada más como la emoción de ver a un hombre voltear las mesas y como que, uy, qué emocionante. Entonces Jesús parece generar como mucha emoción a cualquier lugar a donde iba. Entonces se está moviendo en el templo, en esta área, y hay algunos que le apuntan la belleza del templo, como mira a Jesús, como que eso era lo suyo. El templo era alabado, adoraban el templo por encima de Dios algunas personas. De hecho, puedes jurar por el templo. Entonces, era esta estructura magnífica que era tan brillante y estaba cubierta en mármol y en oro. Y si la quieres ver de una distancia, cuando le pegaba el sol, no podías verla porque era tan brillante por el sol alumbrando el oro. Y era su orgullo y su gozo, y era lo que veían como, miren, esto es lo nuestro. Esto era como el orgullo nacional y espiritual, como que esto es lo nuestro, el centro de Israel, el centro del judaísmo. Entonces se lo apuntan a Jesús. Mira, Jesús, qué increíble es, cómo Dios nos ha bendecido con esta estructura increíble. Y luego dice algo que entró como un shock muy fuerte. En el versículo 6 dice, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día. Fíjate en ese lenguaje. Él habla este lenguaje de una manera en que hay como un horario, como una agenda que está sucediendo, como un itinerario que él está siguiendo. Y eso es porque sí lo está haciendo. Entonces, desde el punto de vista de Jesús, está viendo este templo, ellos están viendo el templo, y Jesús les está explicando sobre este tiempo en especial relacionado a la segunda venida. Entonces dice, van a haber días que van a llegar. Entonces está hablando del futuro, está hablando de hay algo que va a suceder en el futuro, y dice, llegará el día. Se está metiendo en sus mentes, ayudándoles a entender que hay todo un plan que está en función. Entonces, si tomamos un paso para atrás y reconocemos que hay todo un plan que está funcionando así, siendo obrado así. Si te gustan las cosas geopolíticas y los eventos que están sucediendo en nuestro país, tienes que verlo desde con una lupa, que hay toda una agenda sucediendo, que ha estado sucediendo aún antes de que hubiera nada material, antes de que hubiera una tierra o gente en la tierra, que Dios tenía un plan y está obrando ese plan. Y eso es lo que les está diciendo. Mira, tienes que entender, ves el templo y el templo parece como tan increíble, y cuando lo ves lo puedes ver desde todos lados, y eso te da este sentido de seguridad. Entonces tenían este sentimiento como, bueno,
el templo nos hace sentir seguro y a salvo y bien. Y Jesús dice, bueno, pues van a haber algunos días, ciertos días, que lo que estás viendo ahorita no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Imagínate el shock que habrían tenido. Imagínate alguien diciéndote que en un futuro no tan distante, por ejemplo, la Biblia no dice nada, pero por ejemplo, sobre esto, pero todo sobre América ya no va a existir. Y en un tiempo corto, y imagínate a alguien diciéndote eso. Y tú dices como, wow, no va a haber una bandera americana, no va a haber la Casa Blanca, ni estados, todo será completamente destruido. ¿Eso agarraría tu atención? Eso es como lo que Jesús está diciendo, porque en el judaísmo en aquel tiempo no tenían esa nación para ellos mismos. Los romanos estaban en control y los judíos no tenían permitido hacer las cosas que ellos querían hacer, pero tenían el templo. Y Jesús dice, esta es una profecía que estoy hablando. Entonces, piensa en esto. En cuanto a la segunda venida de Jesús, así es como esto se relaciona con nosotros, así es como nosotros lo entendemos. ¿Sabes cómo estás como en un zoológico o algo y no sabes hacia dónde ir en el zoológico y hay un señalamiento que dice que usted está aquí? Es como un punto de referencia. Ves tu puntito en el mapa y dices, ok, entonces si te vas para ese lado, entonces van a haber flamingos que están de este lado. Si te vas para ese lado, hay gorilas, y si te vas de ese lado, hay leones, y así. Entonces lo que Jesús está diciendo es, usted está aquí. Entonces piénsalo así, en el punto de referencia de Jesús estando allí. Para ellos, ese era el presente. Su presente sería tal que ellos podrían ver hacia su pasado. Eso es lo que nosotros también podemos hacer. Vemos el pasado antes de que Jesús muriera aquí. Y vemos el pasado y podemos ver todas las escrituras que decían que Jesús iba a venir. Cómo iba a venir, dónde iba a venir y sí, cuándo iba a venir. Y todas esas cosas son cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Y ves esas cosas y hay un periodo de tiempo donde la gente se preguntaba sobre esas profecías, los libros de los profetas y las explicaciones del Mesías, entender sobre él, y ellos pensaban en eso. Pero luego hubo un tiempo donde de hecho vino. Imagina todos esos años, en especial con la historia judía, que eran años de silencio, donde no oyeron de Dios en absoluto. Estaban acostumbrados a oír de Dios a través de los profetas. Entonces hubo un tiempo donde no oyeron de Dios, 400 años de silencio y nada. Y luego Jesús viene. ¿Dónde vino? Justo donde tenía que venir, como lo dijo en la Biblia, exactamente cómo iba a venir. Entonces vino y todo eso se cumplió. Entonces, en su tiempo, ellos podrían haber volteado a ver y decir, bueno, pues aquí estamos en el mapa, pero ¿cómo llegamos aquí en el mapa? O llegamos aquí con 300 profecías específicas del tiempo en que Jesús iba a estar aquí. Entonces, Jesús está aquí y después de que vino, ¿qué hizo Jesús? Cumplió todo lo que decía el Antiguo Testamento que el Mesías iba a hacer. Y luego les está diciendo, mira, ahora hay algo que va a suceder en tu futuro. Entonces tienes que entender algo. Él les estaba diciendo a ellos. Entonces hay un futuro y ellos conocían las escrituras, como en Jeremías 29:11, que yo tengo planes para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para un futuro y una esperanza. Esas profecías como esas habían sido dadas a los judíos cuando estaban fuera de la tierra y en tiempo de juicio por los sirios, que los usó para juzgarlos, y después de Babilonia, que también los usó para juzgarlos, y les da escrituras así, pero esas escrituras hablaban de el retorno de Israel a su tierra, y habría un cumplimiento cercano, pero habría otro cumplimiento también más lejano. Entonces estamos andando en sus sandalias cuando apuntaban
en el templo y decir, bueno, Jesús está aquí y esto ya se cumplió, entonces ahora va a reinar en la tierra. Pero luego Jesús dice, no, de hecho todo esto va a ser destruido. Y lo que está haciendo es que está haciéndolos entender la significancia de su venida y que se den cuenta de cómo va a funcionar. Eso es lo que nos está diciendo hoy. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ver que Jesús profetizó la destrucción del templo, tanto así que ni una sola piedra quedaría sobre otra piedra. Eso sucedió. Puedes ver a través de la historia y puedes descubrir esto, encontrar esto. Esto es muy conocido en la historia, que el templo fue destruido en el 78 después de Cristo por los romanos, y sabemos que ni una sola piedra queda sobre otra. ¿Y sabes qué? Yo he ido a Israel y muchos de ustedes han ido y hemos podido ver algunas de las piedras que todavía están allí, que eran parte de ese templo, que ahora están destruidas en el piso. Entonces, ahí es en donde estamos en nuestro texto. Entonces, aquí, conforme nos movemos, piénsenlo de esta manera. Jesús va a regresar otra vez. ¿Cuándo? Bueno, Jesús ha cumplido más de 300 profecías. Y de eso se trata como el Antiguo Testamento. Es como llegar al punto en donde está apuntado al Mesías y la venida de Jesús. Y Jesús ya vino. Pero después de que Jesús vino, dijo, para ustedes va a haber una destrucción del templo. Y ni una piedra quedará sobre otra. Entonces, para ellos está profetizando algo que va a suceder en el futuro, pero en un futuro muy cercano para ellos. Entonces, muchos de los que oyeron eso, puede que 40 años después de que de que dijo esto, muchos les habría tocado ver esto. Entonces, seguimos. En el versículo 7 le preguntaron, porque ellos entendían de lo que estaba hablando. Entendió que estaban hablando de los últimos días. Entonces dijeron, Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Entonces, están entendiéndolo de la manera en que están entendiendo que no va a ser inmediato. Eso es lo que pensaron. Entonces, algunos aquí están como entendiendo que no va a suceder ahora porque el templo todavía está allí. Y Jesús dijo que el templo va a tener que ser destruido. Y al hacer esta pregunta es como, bueno, ok, dinos cuándo. Y es muy claro en Mateo 28, versículo 3, cuál es la señal de tu venida al final de los tiempos. Sabían que cuando el Mesías viniera a reinar en la tierra también significaba como el fin de los tiempos. Entonces, reforzamos el saber que el mundo tal como lo conocemos no se va a quedar así. De hecho, se está como acercando al fin de todo eso. Va a acabar. La Biblia es muy clara y claro, muchos dicen, bueno, ¿cómo lo sabes? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahorita mismo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, una de las razones, podemos ver atrás y podemos ver todas las profecías del Antiguo Testamento confirmadas en Jesús perfectamente y claramente. Y después podemos ver que Jesús dice, bueno, pues va a tener que haber una destrucción del templo. Bueno, podemos ver que eso sucede y podemos decir, hay mucho que nos lleva, que nos da como pistas hacia lo que va a suceder. Entonces, el versículo 8 dice, tengan cuidado, como pongan mucha atención, les advirtió Jesús, porque esto es tan serio y es tan sensible que no quiere que seamos engañados. Entonces, hay un gran potencial en aquellos que desean un gran cambio, en aquellos que desean que el mundo sea puesto en su lugar correcto otra vez, aquellos que están frustrados y tristes y confundidos y viendo lo que está sucediendo en este mundo. Hay una tentación que tal vez podamos tener donde seguimos algo que no es verdadero o falso por lo susceptibles que somos de querer algo con tantas ganas. Estoy
dándoles este plan, les pongo este plan aquí. Y recuerden, si quieren más enseñanza sobre esto, Mateo y Marcos y Lucas tienen esto y tienes que juntarlo todo para tener el entendimiento completo de lo que está diciendo. Pero creo que vamos a un muy buen lugar aquí esta mañana. Entonces lo que está haciendo es que diciendo el templo va a ser destruido. Entonces no sean engañados. Porque dice, van a haber muchos que vengan en mi nombre diciendo yo soy Él y el tiempo se ha acercado. No lo sigan ustedes. Entonces van a ver como trampas y engaños y nos está diciendo claramente que van a haber aquellos que digan que Jesús va a volver, pero está mal y es falso. Están poniendo fechas y ya hemos visto esto a través de la historia, lo hemos visto ahora, pero lo que también está diciendo es que va a haber un tiempo después de la destrucción del templo que pasó en el 78 después de Cristo, y va a haber este tiempo, un periodo de tiempo, y va a ser caracterizado no por el mejoramiento de la sociedad. Van a haber aquellos que lo describen como teología del dominio. Eso hizo que el mundo fuera puesto en orden perfecto y luego el Mesías va a regresar. Es lo opuesto de lo que la Biblia dice. Como muchos oponentes políticos se meten en política porque sienten que, si me meto en la política es el mejor canal para organizar el mundo y ponerlo en orden otra vez. Y esto no va a suceder hasta que Jesús regrese. De hecho, va a ser peor. De hecho, en vez de ser mejor, va a empeorar. Pero eso es lo que Jesús quiere que entiendan. Porque recuerden, su mentalidad es, por fin, las cosas van a mejorar. Y Jesús les está diciendo, bueno, de hecho, en el futuro cercano, el templo va a ser destruido. Imaginen el golpe que eso fue para ellos. Eso significa que del 78 después de Cristo, los judíos no tenían un pueblo y fueron esparcidos por el mundo, y eso sucedió hasta 1948, donde la tierra fue restaurada. Pero Jesús dijo, este periodo va a ser caracterizado por religiones falsas, por cristos falsos, gente diciendo que ellos son creyentes, pastores, maestros, iglesias. Va a ser un tiempo donde todos estos engaños religiosos van a brotar y eso va a ser una característica. Entonces podemos ver a nuestro mundo y decir, bueno, esa es una característica del día de hoy. Claro que lo es. Entonces eso significa que estamos en un periodo de tiempo donde lo estamos viendo. Y luego él dice sobre este tiempo, él está describiendo los tiempos, de cómo va a ser antes de que él vuelva. No va a ser mejor, no va a ser una utopía, va a ser peor. En el versículo 9 dice, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Entonces, oímos sobre eso, siempre hemos oído de eso. Esto es algo que es una característica de los tiempos en los que vivimos ahora. Los tiempos en los que vivimos van a ser tiempos de engaño, de engaño religioso, y va a ser un tiempo donde el mundo va a pelearse entre todos. Van a haber guerras, van a haber revoluciones, y dice, no se asusten. Y yo lo encuentro interesante porque, eso es exactamente lo que los terroristas tratan de hacer. Es necesario que eso suceda primero. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un orden. Entonces, podemos ver esto y darnos cuenta que está describiendo nuestros tiempos. Y podemos ver las guerras y los rumores de guerras, y podemos ver falsas religiones, y podemos decir, sí, este es el tiempo en el que estamos viviendo. Podemos voltear a ver atrás y ver la destrucción del templo, sí, ya sucedió. Y luego podemos voltear a ver atrás y ver todas las profecías que profetizaron a Jesús que iba a venir, y podemos voltear y decir, bueno, eso sucedió. Entonces, para nosotros podemos poner
como nuestro pequeño pin y decir, aquí estamos, en este tiempo estamos viviendo en un tiempo donde todas estas cosas, o sea, súper locas están pasando. Versículo 11 dice, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diferentes lugares, que son epidemias como enfermedades, y cosas espantosas y grandes señales del cielo. Está describiendo desastre. Y es interesante que está describiendo estas cosas que van a suceder. Y ahora tenemos una habilidad increíble de ver todas las cosas a través del mundo en el tiempo real que están sucediendo. Desastres y caos y rumores de guerra y todas estas cosas. Y va a haber un tiempo de desastres. En el versículo 12 dice, pero antes de todo esto, o sea, como dando un orden aquí de que antes de estas cosas, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Esto es exactamente lo que sucedió a los discípulos. Ellos fueron tomados por judíos religiosos de aquellos tiempos que estaban tan enojados y molestados por lo que Jesús había hecho, y esto es exactamente lo que ellos hicieron a los discípulos y es exactamente lo que ha marcado a la cristianidad desde su nacimiento, empezando desde Jesús hasta el mártir Esteban. Ha sido la persecución religiosa. Entonces ellos están pensando, Jesús va a establecer su trono en la tierra, y recuerden, Santiago y Juan la madre de ellos pedía que tuvieran una buena posición en el cielo, pero Jesús dijo, mira, ni siquiera sabes lo que me estás pidiendo. Y lo que de verdad pasó es que sí tuvieron una buena posición en el reino de Jesús y por eso fueron asesinados. Entonces hay un tiempo en donde estaremos viviendo en persecución religiosa. Vas a ser traído delante de reyes y gobernadores, que fue lo que le pasó a Pablo y lo que le pasó a Jesús. Va a ser por mi nombre, entonces va a ser por seguir a Jesús. Pero así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para poder responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Entonces les está dando a ellos y a nosotros ejemplos específicos de seguir a Jesús, y cuando seguimos a Jesús por el tiempo en el que vivimos, va a haber persecución religiosa, pero está diciendo que esta persecución solamente les va a permitir tener una voz delante de gobernadores y grandes reyes, que fue lo que le pasó a Pablo delante del emperador romano, ante el César, ante Félix, Hefesto, ante estos gobernadores griegos. Fue exactamente lo que pasó. Fue la fe de estos hombres y estas mujeres que les dio una audiencia delante de la gente, les está diciendo y les está dando instrucciones. Mire, cuando lleguen a estas posiciones, no se preocupen sobre la respuesta. La respuesta se les será dada por parte de Dios, y parte de eso está aquí en las Escrituras. La respuesta que Pablo tenía en el libro de Hechos. Entonces va a haber un tiempo donde va a haber decepción religiosa, van a haber desastres, va a haber persecución. Vean el versículo 16. Ustedes serán traicionados, aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Incluso a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Entonces, no solo va a haber gran engaño y guerras y grandes desastres y gran persecución, va a haber gran traición también. Traición por los que son más cercanos a ustedes, amigos y familia. Vimos un poco de esto con el COVID, donde en algunos países, a lo mejor no en tantos estados, pero estaban
animando a los vecinos a delatar a sus vecinos si es que no estaban siguiendo las órdenes exactamente. Y lo vemos en países comunistas donde venden a los cristianos y vemos persecución en esto. Pero les dice, es interesante en el versículo siguiente, no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Les está diciendo, se van a morir, pero ni un solo cabello de su cabeza se perderá. El punto es que hasta que cumplan lo que Dios los ha llamado a hacer, o sea, van a ser invencibles hasta que Dios los llame, hasta que el plan de Dios para sus vidas acabe. Entonces ya no hay una razón para estar aquí. Aún estamos trabajando en el plan de Dios. Aquí Dios tiene un plan para todos, para cada creyente. ¿Y sabes cuándo nos vamos al cielo? Cuando el plan se acaba. Ahí es cuando vamos al cielo. Mientras estamos aquí y no estamos en el cielo, estamos cumpliendo el plan. Eso significa que Dios no ha acabado con nosotros. Aún tiene mucho más para nosotros. Entonces, el ánimo aquí es, eres invencible. Si sigues al Señor en oración y con consideración y haces su voluntad, entonces Dios va a cumplir su propósito en ti. Y luego cuando tu plan acabe y tu carrera acabe, vas a continuar al cielo para estar con el Señor para siempre. Pero está diciendo, ahora bien, cuando pasen por esta persecución, si se mantienen firmes o con paciencia, se salvarán. O sea, soportar lo que estás pasando, permitir que Dios obre su plan. No te apures, no te apresures, no te alejes de su voluntad por miedo o lo que sea. No, deja que la paciencia y la templanza hagan su trabajo. Dios está obrando algo. Vive tu vida de una manera en que como la posición de tu alma no esté preocupada por las cosas más que por las cosas de Dios. Y ese que sea tu única preocupación. Entonces vamos a respirar un poco y vamos a ver dónde nos encontramos. ¿Dónde estamos? Ya pasamos profecías cumplidas en Jesús. La destrucción del templo que Jesús profetizó, que históricamente podemos comprobar. Y luego las señales generales de la guerra, de la hambruna, de persecución, engaños. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Pero luego, Pablo, en otro lugar, nos dice sobre algo que está como en este escenario en cuanto a la segunda venida. Algo que es como una fiesta para ir a tu hogar, pero no es una segunda venida. Es como la primera ida, se le llama el rapto. Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo, donde vemos todo este caos, donde vemos todas estas señales, donde ya pasamos el cumplimiento de la profecía que Jesús cumplió, pasamos a la destrucción del templo y estamos en este tiempo caótico. Y luego dice, en cualquier parte, en este tiempo, ese marco de tiempo, Jesús va a venir en las nubes y va a llevarse, a levantar a todos los creyentes en la tierra en un momento. Se los voy a leer, Primera de Tesalonicenses. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la palabra del arrebatamiento. Rapturo, en latín, arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, en medio de todo esto, estamos en un sentido, cuando pensamos en la segunda venida
de Jesús y todas las señales que vemos en la Biblia son señales para la segunda venida. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde vemos las señales de su segunda venida. Y cuando vemos estas señales, tenemos Mateo 24, tenemos esa parte de mucha información que cuando veamos las señales aumentando en frecuencia y en intensidad. Entonces, en este periodo de tiempo entre la primera venida de Jesús y su segunda venida, va a haber un tiempo de muchísimo caos que acabamos de explicar. Pero en medio de todo ese tiempo, tal vez en medio no es la mejor palabra, en algún momento de este tiempo va a haber un evento donde todos los creyentes van a ser arrebatados. ¿Por qué serían arrebatados? Por lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación son 7 años, la última semana de Daniel, la semana número 7 de Daniel, Daniel capítulo 9, si no sabes dónde está, puedes sumergirte en eso para un poco más de información. Pero Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, por ahí, nos da todo el desglose de cómo va a suceder esto. Y nos dice que va a haber un pacto. Y ese pacto va a ser entre el anticristo y los judíos. Y ese pacto que se va a hacer va a comenzar como un reloj, un contador que nos da 7 años, y esos 7 años van a ser la tribulación. Pero Pablo nos dice en el libro de Apocalipsis, en la manera en la que está acomodado, entendemos que la iglesia es arrebatada primero, porque el propósito de la tribulación, primero que nada, es para llamar a la nación de Israel, a Israel de vuelta al Mesías, a Cristo Jesús. Entonces, este es un tiempo increíble donde la iglesia es arrebatada y pasan 7 años, y luego va a haber este tiempo de tribulación, estos 7 años. Entonces, ya tenemos esto puesto. Vamos a ver qué sucede a continuación. Ahora está hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, antes de que veamos esto, hay algo que tenemos que saber. Cuando esto fue escrito, había una Jerusalén. Jesús profetizó la destrucción del templo. Y eso sucedió, cosa que causó que ya no hubiera Jerusalén y que los romanos tomaran cargo y tomaran Jerusalén eventualmente. Pero aquí está diciendo, entonces, bueno, Jerusalén tiene que ser construida y tiene que haber un templo. Entonces, Jerusalén está allí ya. Los judíos ya están en Jerusalén ahora, es el Estado de Israel. Por eso ves tanto ataque sobre Israel, es porque ellos son anticristos, son ataques anticristo, que tratando de remover a la gente, al pueblo de Dios, que últimamente se van a dar cuenta completamente, se van a dar cuenta de que son el pueblo de Dios. Entonces, la mesa está puesta para todo esto, que significa que el rapto puede suceder en cualquier momento. Entonces, todo lo que sabemos es en el tiempo del rapto es que va a ser antes de la tribulación. Entonces, muchas de las enseñanzas de la Biblia en cuanto a la segunda venida de Jesús son las señas y qué cosas buscar. Y estamos viendo eso hoy. Y lo que tenemos que saber es que vemos todas estas cosas como entrando en acción, que el rapto va a preceder ese evento. Entonces, ahora estamos en la tribulación. Entonces, vamos al versículo 20. Entonces, estamos progresando aquí, dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Esa es la llave, esa es la clave. La destrucción ya está cerca. Entonces, hay una señal muy específica. Hemos estado hablando sobre señales generales, engaños, guerras, desastres, pestilencias, todas estas cosas. Ya hablamos de esto. Entonces, estas son generales. Ahora vamos a ver una específica. Dice que cuando Jerusalén específicamente esté rodeada de ejércitos,
dice, la destrucción, la desolación ya está cerca. Mateo 24:15 y Marcos 14:15 es un término muy específico sobre esa desolación, es la abolición de la desolación. Ya estamos llegando a un punto. Ahora estamos poniéndonos muy específicos porque este evento llamado la abominación de la desolación es cuando el templo en Jerusalén, que no existe ahorita, nos dice primero que nada, Israel se convirtió en una nación, otra vez fue cumplido después de 2000 años, un gran cumplimiento de estas profecías, y después tienen que construir su templo, y eso aún no sucede. Pero van a tener un templo otra vez en Jerusalén. Y va a haber un punto muy distintivo, y Daniel habla de esto 4 veces por separado en el libro de Daniel, que va a haber la abominación de la desolación. El libro de Apocalipsis también habla de este evento, que lo que pasa es que el anticristo, 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, va a haber como una falsa paz al principio. Vamos a ver al anticristo que se levanta de Europa como para confederar estas naciones de Europa y al final confederar al mundo con una religión mundial y un gobierno mundial y un sistema monetario mundial, y él va a voltear y se va a hacer enemigo de los judíos y va a poner una imagen de sí mismo en el lugar donde quitan el templo, y va a ser la imagen del anticristo que tienen que adorar. Y si no la adoran, ¿sabes qué va a pasar? No puedes participar en la sociedad. Si tú alabas la imagen del anticristo, no vas a poder trabajar. Vas a tener tu marca en la frente o en la mano derecha. Así es como vas a poder hacer cosas. Si no alabas a la bestia, a la imagen de la bestia, entonces no puedes participar en la sociedad. Te van a cazar y te van a matar. Y eso es lo que él está describiendo aquí. Entonces, ahora estamos en la tribulación. Ahora estamos después de que ese pacto se haya firmado en Daniel 9, dice, entre el anticristo y los judíos. Este es un tiempo donde hay un control global del anticristo, y el apex va a ser donde va a desolar el templo de los judíos, lo va a destruir y va a forzar a los judíos a adorar su imagen. Entonces vamos a leer Daniel 9:27. Dice, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Empieza con ese pacto, pero a media semana, o sea, 3 años y medio, muy específicamente a media semana, pondrá fin a los sacrificios, el sistema de sacrificios que los judíos tienen en el templo. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Esa es la desolación abominable. Y ahora se pone muy específico. Ahora estamos entendiendo que las cosas están como llevando hacia este evento, donde va a haber como un tipo de acuerdo entre el anticristo y los judíos, y no van a saber que él es el anticristo en ese tiempo. El gran momento va a ser cuando él ponga esa imagen de sí mismo y demande ser alabado. Dice en el versículo 21. Dicen, entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Los que estén en la ciudad, salgan de ella. Y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Nota la conexión. Entonces, todos estos son cumplimientos de lo que estamos hablando. Estas no son cosas inventadas de Nostradamus que luego a la gente se le ocurre. Estas son
cosas que se están cumpliendo, que han sido escritas antes de que cualquier cosa fuera hecha o creada, antes de las fundaciones del mundo. El versículo 23 dice, ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Eso es clave. Entonces, durante este tiempo de tribulación marcado por 3 años y medio de la desolación abominable, los últimos 3 años y medio son llamados la gran tribulación, y los últimos 3 años y medio es un tiempo en la tierra donde todas las tragedias, la catástrofe, las cosas horribles que han sucedido en la tierra hasta este punto no se van a comparar a lo que va a suceder ahí, aunque las juntes todas. Y la tierra nunca va a ver un tiempo como este otra vez. Entonces, estos 3 años y medio últimos van a ser la culminación de la historia del mundo tal como lo conocemos. Vamos a detenernos un momento. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí? Tenemos las profecías pasadas que nos llevaron al nacimiento de Cristo Jesús y el cumplimiento del ministerio de Cristo, que en nuestro texto en las siguientes semanas vamos a ver su muerte y su resurrección. Y luego tenemos en el 78 después de Cristo, la destrucción del templo, y luego las señales y las cosas vistas en el mundo que van a marcar el periodo del tiempo en donde vivimos, desastres, persecuciones, traiciones, y luego el rapto, y luego empezamos a meternos a señales más específicas que están en el libro de Apocalipsis, en capítulo del 6 al 19. En el capítulo 19 es cuando Jesús vuelve, y hay una señal muy específica aquí de la desolación abominable en este periodo de 3 años y medio, los últimos. Veamos en el versículo 25, dice, Mateo 24-29 dice, muy interesante, dice, inmediatamente después de la tribulación. Entonces, después de los 7 años, inmediatamente después, esto es lo que va a suceder. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces, inmediatamente después de el juicio final de la tribulación, que se ven en el libro de Apocalipsis, sellos y trompetas, y va a haber este último gran crescendo, como el final de los fuegos artificiales, de un show de fuegos artificiales. ¿Sabes qué es lo interesante? La audiencia va a saber exactamente de qué está hablando. Su audiencia podía conectar su venida con este evento. Joel capítulo 2 dice, la tierra tiembla delante de él. Entonces los cielos tiemblan, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas disminuyen su brillo. Isaías 13:10 dice, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Ellos lo iban a saber. Pero, ¿sabes qué? Continuando de las profecías del Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis también describe estos eventos cósmicos, como en Apocalipsis 6:12.
vi que el Cordero rompió el sexto sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Y continúa con estas descripciones, pero esto lo sabemos con certeza. En el versículo 27 explica lo que va a venir de todo esto. El amanecer de una nueva era. Verán, en el versículo 27 dice, verán entonces, después de todas estas cosas, después de todo lo que describió, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. En otras palabras, nuestra redención final es cuando Jesús vuelva. Si tú eres cristiano, eres redimido en Él, pero todavía vives en este mundo, vives en estos cuerpos. Pero un día nuestra redención completa va a suceder cuando el mundo sea redimido y vivamos en el mundo redimido como gente redimida, como un pueblo redimido. Pero si eres cristiano, lo que estamos esperando primero es el rapto de la iglesia. Y esto es lo que se nos dice, que observemos, que estemos listos, porque ese día viene. Nosotros seríamos tontos si ignoráramos todos los miles de años de profecías cumplidas y pensáramos, bueno, a lo mejor esta vez algo diferente va a suceder. Pero en vez, seríamos sabios de ver cómo Dios ha puesto su plan y nos dio la explicación, el desglose de su plan, y nos ha dicho en cuanto a esto que vivamos nuestra vida completamente para Él. Este mundo no es la solución y Él viene. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra esta mañana y te damos gracias por el plan que tú has puesto delante de nosotros para que podamos entender lo que estás haciendo en este tiempo y los tiempos en los que vivimos. Y Señor, por esto nos has llamado a no vivir con temor o en confusión como aquellos que no saben. Tú nos has dicho y nosotros sí sabemos. Entonces, cuando vemos los eventos sucediendo, somos animados y con un poco de tristeza, con tristeza por aquellos que no te conocen, Señor. Conforme entendemos las tragedias y el destino de este mundo, lo que es más trágico es aquellos que van a terminar en el infierno por la eternidad sin ti. El caos de este mundo no es nada comparado a la eternidad, que nunca termina. Entonces, Señor, te damos gracias por nuestra salvación en ti. Y oro por cualquiera en esta mañana que no ha recibido la oferta gratis de su perdón por sus pecados. Si estás aquí en esta mañana y nunca has con claridad rendido tu vida a Cristo, deberías de estar muy preocupado por las cosas que se ven en el mundo hoy en día, porque es solamente la punta del iceberg de lo que va a suceder. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Y quiero animarlos en esta mañana a tomar su oferta de perdón. La Biblia dice que todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que si no eres creyente, puedes clamar a Cristo ahora mismo y decir, Cristo, perdóname, soy pecador, perdóname. Lléname de tu Espíritu Santo, lávame con tu sangre. Rindo mi vida a ti. Puedes hacer eso donde estés en este momento. No te vayas de aquí sin saber.
Porque hay una cosa que sí sabemos con certeza, que vamos a tener que pararnos delante de Él para recibir nuestras coronas y nuestra gloria o para recibir nuestra condenación y nuestro juicio eterno. La elección es nuestra. Dale tu vida a Él ahora. Gracias, Jesús.